Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión en donde hablaremos sobre el artículo de opinión y principalmente cómo es que se realiza un artículo de opinión. Bien, por principio de cuentas, ¿qué es un artículo de opinión? Bueno, es un texto en el que se muestra la postura que tiene una persona sobre un tema en particular, que sea de interés general o que resulte relevante para algún sector de la sociedad. En este sentido, las temáticas de un artículo de opinión pueden ser muy diversas. ¿Sobre qué se puede tratar? Bueno, los temas que aborda un artículo de opinión son regularmente variados y tratan sobre política, economía o aspectos sociales, pero no solamente eso. También podemos encontrar artículos de opinión que nos abren sobre cultura, sobre arte o cualquier otro tema que le interese al autor. Las temáticas para un artículo de opinión son prácticamente muy abiertas. ¿Qué aspectos tengo que considerar para realizar un artículo de opinión? Primeramente, tengo que seleccionar el tema. Evidentemente que para poder emitir una opinión sobre un tema, debo conocer sobre ese tema del que voy a hablar. No puedo emitir una opinión si desconozco del tema. Ahora, si considero que no tengo los suficientes conocimientos o la suficiente información para hablar sobre un tema determinado, bueno, nunca está de más buscar esa información, empaparme de los datos, conocer aspectos acerca de ese tema y en ese sentido poder preparar una buena opinión. Posteriormente tengo que realizar una tesis. Si recordamos lo que es una tesis, pues es mi postura personal, es el qué es lo que yo pienso sobre ese tema en particular. Y esta tesis, recordemos, tiene que ser un artículo de una oración, perdón, de sentido completo. ¿A qué me refiero? Con que no es lo mismo tema que tesis. El tema puede ser la corrupción y hasta ahí se queda. Pero la tesis ya es mi postura personal sobre la corrupción, ¿sí? Por ejemplo, la corrupción daña a los recursos públicos de un país. Y ahí tengo una oración de sentido completo que me transmite una idea completa. Posteriormente, tengo que generar mis argumentos. Es decir, cuáles son esas ideas que yo utilizo para fortalecer mi tesis. Si yo estoy hablando de que la corrupción daña los recursos públicos de un país, bueno, ¿qué ideas serían las que yo estaría presentando para fortalecer esa tesis que pretendo presentar? Bien, y sobre todo, ¿de qué manera puedo hacer ver a los lectores que mi tesis es correcta? Hay que recordar que el artículo de opinión, pues además de emitir simplemente una opinión, también pretende persuadir a la otra persona, convencerla de que mi opinión es correcta. Porque al final del día, un artículo de opinión tiene otra función y esa función es orientar a la persona que lee el artículo, porque quizás esa persona no tenga una opinión o un conocimiento muy claro sobre el tema del que yo le estoy hablando. En ese sentido, mi trabajo como articulista de opinión es ayudar a los lectores a que ellos mismos formen su propia opinión sobre el tema. Bien, ¿cuál es la estructura del artículo de opinión? Si nosotros recordamos, cuando hablábamos de los géneros periodísticos de opinión, hablábamos de una estructura específica. Cuando hablábamos del ensayo, hablábamos también de una estructura específica de este ensayo. En ese sentido, el artículo de opinión no difiere mucho. Quiero decir que vamos a estructurarlo a partir de una introducción en donde yo explico y doy a conocer el tema del que voy a hablar. Ahí mismo en esa introducción integro mi tesis y posteriormente voy a la parte del desarrollo en donde presento mis argumentos y convenzo o trato de convencer a mi lector de que lo que yo estoy diciendo es correcto para, al final de cuentas, mostrar mis conclusiones, que son mis consideraciones finales, mi postura final sobre
esta tesis. Una vez que yo ya expliqué de qué voy a hablar y ya di los argumentos que tengo, en mi conclusión lo que yo hago es, pues, justamente fortalecer esa tesis a partir de lo que ya mostré. Bien, también puedo hacer algunas propuestas de solución o darle recomendaciones a mi lector. Eso también puede incluirse dentro de la conclusión. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues poner a prueba lo que hemos aprendido. Y para esto vamos a escribir un pequeño artículo de opinión que será de tema libre y en el que tengamos que incluir algunas cosas que ya hemos visto en textos anteriores. Primeramente, un título que sea acorde al tema, un título que sea llamativo, que invite a nuestro lector a leer el artículo. Segundo, vamos a hacer una introducción con las características que ya mostramos y en donde estemos señalando nuestra tesis en color rojo. Posteriormente, en nuestro desarrollo, señalaremos los argumentos en color azul. Y aquí es muy importante señalar algo. Si tú vas a mostrar 3 argumentos o 4 argumentos, que es más o menos el promedio de extensión, cada argumento tendrá que estar señalado en su propio párrafo. ¿Qué quiero decir? No puedo meter 2 argumentos dentro de un mismo párrafo. Hay que recordar que un párrafo desarrolla una idea. Se acaba la idea y se acaba el párrafo. En ocasiones puedo usar 2 párrafos para definir una idea, pero no 2 ideas dentro de un solo párrafo. Entonces, si tengo 3 argumentos, voy a escribir 3 párrafos. Si tengo 4 argumentos, voy a escribir 4 párrafos. Un párrafo por cada argumento. Y en este sentido, mis argumentos estarán señalados en color azul. Posteriormente, el cierre de mi artículo de opinión. Y dentro de este cierre del artículo de opinión, vamos a establecer una conclusión fuerte, una conclusión contundente que deje muy clara nuestra postura sobre el tema y esa conclusión la vamos a manejar en color verde. Bien, espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad para el desarrollo de sus actividades. Con esto cerramos y quedamos pendientes. Nos vemos en la siguiente.